Domicilios de personas vinculadas a una empresa de papel con la que el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo firmó una orden de compra de insumos médicos por $10 millones. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, exhortó a seguir investigando y denunciando todos los actos de corrupción. Con este tema empezamos 24 horas. Debieron ser sus oficinas las intervenidas, pero al ser una empresa de papel, la Fiscalía tuvo que allanar los domicilios y detener al representante, el contador y 2 socios de la empresa Almantop S.A., firma dedicada a la venta de comidas, pero que entró como proveedora de insumos médicos para el IES. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter. Se trata de una investigación por presunta defraudación tributaria. Esta compañía, dice Fiscalía, habría ofertado insumos médicos al hospital del IES Abel Gilbert Pontón por casi $500 000 en el marco de la emergencia sanitaria. El nombre de esta firma salió a la luz a inicios de abril, cuando el hospital Teodoro Maldonado Carbo ordenó la compra de insumos médicos por más de $10 millones, precisamente a Almantop S.A. La Contraloría determinó que se pretendió comprar con sobreprecio. Por ejemplo, mascarillas N95 en 4 veces su valor en el mercado. El escándalo salpicó al entonces presidente del directorio del IES, Paul Granda, y motivó la renuncia del exgerente de esa casa de salud, Miguel Ángel Loja. Pero el asunto no terminó ahí. Los escándalos por presuntos sobreprecios se han vuelto casi semanales. La Comisión Nacional Anticorrupción aseguró que pondrá en manos del ministro de Salud una lista con 11 proveedores entre personas naturales y jurídicas que han obtenido contratos donde se presumen sobreprecios. En esta lista consta Karina Gabriela Ayala, privilegiada proveedora de insumos en el Teodoro Maldonado Carbo y ahora involucrada en un escándalo por presunto sobreprecio en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Silverti S.A. también aparece en el listado, empresa con la que el Hospital del IES de Los Ceibos adquirió bolsas para cadáveres también con presunto sobreprecio. Investigación en la que Daniel Salcedo Bonilla, buscado por la policía, sería una pieza clave. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a estos casos. Investiguen, sigan investigando, sigan sacando a la luz. Durante la emergencia hay, al menos en el gobierno nacional, más de 1000 instituciones contratando directamente a propósito de la emergencia. Y no es posible detener contrataciones porque hay que lograr los objetivos, sobre todo los de salud. Pero es imperdonable que alguien aproveche la emergencia para cometer cualquier tipo de irregularidad. Esa ha sido y esa seguirá siendo la postura del gobierno. Según el CERCOP, durante la emergencia sanitaria se han contratado $79 millones. 34 de ellos corresponden a casas de salud. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La función judicial afina el protocolo para el restablecimiento parcial de actividades en las Cortes de Justicia del país. El Consejo de la Judicatura resolvió que las actividades se reanudan este lunes 11 de mayo. La fecha prevista por el Consejo de la Judicatura se aplicaría en prácticamente toda la función judicial. Se reabre la atención en las notarías y esta vez se dispone también que el lunes 11 de mayo se retomen actividades en la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales del país. Para ello, y como se ha establecido ya en otros casos, se dispone, por ejemplo, implementar la ventanilla virtual para la prestación del servicio de justicia. Además, se habilitarán las ventanillas físicas para la recepción de escritos en la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales de Justicia, cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Además de establecer mecanismos de turnos para la presentación de escritos. Hay protección para los grupos vulnerables. Los jueces que presenten condiciones de vulnerabilidad conocerán y resolverán las causas relativas a garantías jurisdiccionales sin excepciones a través de medios telemáticos. Como parte del protocolo de seguridad y solo previa coordinación con las direcciones provinciales, la Corte Nacional de Justicia y las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura definirán las modalidades, los horarios laborales y los horarios para la recepción de los escritos. Con esta decisión, el lunes 11 de mayo será el reinicio de actividades en medio de la llamada nueva normalidad, en este caso para el sector justicia. Fausto Yepes, 24 horas. En medio de la emergencia sanitaria, Ecuador prepara los decretos para la eliminación de los subsidios a los combustibles. Según las autoridades, los precios bajos del petróleo harían que también la gasolina baje su precio al consumidor.
En Carondelet, el gobierno puso en marcha decretos ejecutivos para eliminar el subsidio a los combustibles. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien dijo que como están los precios del petróleo hoy, el precio de la gasolina debería ser menor. El crudo WTI, indicador para el petróleo ecuatoriano, cayó en relación al existente cuando se elaboró la proforma presupuestaria. Esta caída impactará directamente en los ingresos del fisco. Por esto, según el ministro, es el momento de transparentar el mercado. Y esta decisión de eliminar los subsidios a los combustibles la consideran apropiada economistas. Es una decisión que el Ecuador ha venido postergando por demasiado tiempo. Creo que los ecuatorianos deberíamos alcanzar un consenso básico sobre cuáles son los usos deseables para los escasos recursos con los que cuenta el Estado. Y claramente subsidiar, por un lado, a sectores socioeconómicos que no lo necesitan. En este contexto que estamos viviendo de la pandemia, deberíamos llegar al acuerdo básico de que el Estado tiene que gastar prioritariamente en salud, seguridad y educación. Actualmente los subsidios no están focalizados en beneficio de los sectores que menos tienen. Peor aún, actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, claramente no es un buen uso de esos recursos escasos. Ya con el panorama adverso del mercado petrolero, el ministro de Energía dijo que esta era la mejor opción. Sin embargo, se requería la decisión política que al parecer finalmente fue tomada en Carondelet. Con punto en que ya no hay subsidio, porque el precio le eliminó el subsidio. Entonces, solo hay que sacramentarlo con un decreto ejecutivo y sin sacrificio al consumo. Esto tiene que complementarse con el momento político. Para ejecutar estos decretos, según el ministro Martínez, el Ministerio de Energía arregla los temas operativos. La primera vez que el gobierno quiso hacerlo, en octubre, el país se paralizó debido a protestas sociales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 1:32 de la tarde, momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su noticiero 24 horas. Y lo hacemos dejándolos con una imagen del sur de Guayaquil a través de esta panorámica. Mayor a los $2.500.000. Antes era de $1 millón. Se insiste también en la contribución sobre bienes inmuebles en Ecuador de propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Será del 2% por una sola vez, según el avalúo catastral del 2020. No apoyaremos creación de nuevos impuestos porque eso constitucionalmente está prohibido para la Asamblea. Mantienen el crédito tributario para quienes contribuyan sobre las pensiones educativas. Antes se establecía un descuento del 20%. Ahora esto se deja en manos del Ministerio de Educación para que sea el que define el porcentaje de becas y ayudas económicas. Y se propone por los siguientes 6 meses el no incremento de costos de servicios básicos, además del 10% de descuento en el costo del servicio eléctrico en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020. En la declaración del impuesto a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos por concepto de turismo interno serán considerados gastos personales deducibles. Habrá créditos educativos con más facilidades. La Comisión de Desarrollo Económico está convocada para este viernes a las 4 de la tarde y analizar este borrador de informe. El Pleno de la Asamblea Nacional debe tomar una decisión final sobre el texto del Ejecutivo entre martes y miércoles de la próxima semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Retomamos la información relacionada con denuncias de adquisiciones con sobreprecios durante esta emergencia sanitaria. Tal es así que esta mañana la Fiscalía de Ambato allanó las áreas administrativas del Hospital Docente para recoger indicios de supuestas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de trajes de seguridad para el personal médico. La gerente de esta casa de salud fue cesada de sus funciones. En Ambato, las denuncias de corrupción también motivaron más acciones judiciales y administrativas. Hoy la Fiscalía y Policía Nacional allanó el Hospital Docente a efecto de recabar documentación respecto al presunto cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción. Esto es a unas compras posiblemente con sobreprecios. En estos días se denunció que el Hospital de Ambato habría realizado la adquisición de 4.832 overoles por un monto total de $216.000. Es decir, que cada prenda costaría 39.90, cuando la misma prenda se la oferta en menos de la mitad en otros hospitales. Tengo conocimiento que justamente los trajes, los overoles que están siendo adjudicados en este momento prácticamente no cumplen
justamente con la ficha técnica, y eso es lo que llama la atención, indigna de sobremanera. La proveedora tenía como actividad principal el servicio de transporte. Se presume una compra de $250,000 en el marco de la emergencia sanitaria. Hemos emitido los documentos necesarios a la Contraloría y a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones necesarias y que en el caso de encontrarse irregularidades en estos procesos, inmediatamente se siga con los procesos correspondientes a ley. La gobernadora de Tungurahua confirmó que la gerente del Hospital Regional Ambato, Vanessa Paredes, fue cesada de su cargo. Entre tanto, la Coordinación Zonal 3 de Salud procedió a dar de baja algunos procesos en la adquisición de equipos de protección personal, bolsas para cadáveres y contratación del servicio de seguridad y vigilancia del hospital, que también tendrían irregularidades. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y atención, porque Ambato, Ibarra y Santo Domingo de los Áchilas, entre otras ciudades, podrían cambiar el semáforo al color amarillo en los próximos días. La necesidad de reactivar la economía es el argumento de los COE cantonales para flexibilizar las restricciones. El Ecuador, que está a punto de cumplir 60 días de cuarentena, empieza a buscar un equilibrio entre la protección sanitaria y mover su economía, que está agonizante. El presidente de la República hizo un llamado en ese sentido a todos los alcaldes del país, que son ahora quienes deben tomar la decisión del color del semáforo que habilita a varios sectores de la economía. Señores alcaldes, tomen decisiones. No pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente. Eso es irresponsable con respecto al futuro del país. Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud. El COE cantonal de Ambato sesionó esta mañana y decidió mantenerse en rojo, al menos durante la próxima semana, pero están armando un plan de reactivación que se aplicará en cuanto la estadística de contagios lo permita, dice el alcalde. Ya estamos pensando en un plan integral de reactivación económica para la ciudad de Ambato, pero al menos esta semana vamos a mantener la semaforización roja. La ciudad de Ibarra también está analizando una reactivación económica para su cantón y el cambio de color de semáforo, pues toda la provincia de Imbabura tiene menos de 120 contagios. Ayer nos reunimos con este equipo y han sugerido que permanezcamos en semáforo rojo. Mientras tanto, vamos a preparar a la gente con los elementos de bioseguridad en cada local para prepararnos a una reapertura, pero ordenada. Santo Domingo de los Áchilas, una ciudad volcada al comercio, a la agricultura y ganadería, también busca reactivarse, pero observando las cifras, dice el alcalde. El día de ayer sesionó el COE cantonal y tomó ya la resolución. A la semana que concluye el día 17, seguimos en rojo. Hemos algunas de las actividades de la construcción autorizado que comiencen a dinamizarse. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los ciudadanos en fase intermedia de coronavirus se encuentran en los sectores populares del sur y noroeste de Guayaquil, y es justamente el noroeste de la ciudad uno de los puntos más afectados por la pandemia y donde menos se respeta el distanciamiento social. Este es el sector conocido como la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Las imágenes se explican solas. Muchos por necesidad debieron salir a trabajar. El problema es que no todos respetan el distanciamiento ni toman precauciones. El estudio epidemiológico realizado por el municipio de Guayaquil con una empresa privada reveló que los ciudadanos en fase intermedia de la enfermedad, cerca de 500,000, se concentran en los sectores populares del sur como Acacias y Guasmos, y noroeste como la entrada de la 8, Paraíso de la Flor, El Fortín, Monte Sinaí, entre otros. Esto convierte a la zona de la perimetral en una de las más afectadas, por lo que las autoridades anunciaron la implementación de un hospital municipal. Se hará con las Fuerzas Armadas, ellos pondrán la carpa y Guayaquil pondrá el sistema de oxígeno por camas y la alimentación. El Ministerio de Salud debe poner el personal. El municipio confirmó también que el 33% de los guayaquileños se ha contagiado de coronavirus, es decir, casi 1 millón de personas tienen o han tenido COVID-19. Y esta es la fotografía del momento.
Faltan las 2 fotografías posteriores para saber hacia dónde se está moviendo el virus, si ha bajado el nivel de contaminación o si ha subido el mismo. Guayaquil seguirá en semáforo en rojo hasta el 24 de mayo. Un cambio de color solo sería posible después de esa fecha y según los reportes de 2 muestreos más que se realizarán en las próximas semanas. Joana Ramos nos acompaña. Lamentablemente, Playas luce así, completamente desolado. Uno de los principales balnearios de la costa ecuatoriana también ha detenido su principal actividad, el turismo, por esta emergencia. Muchos comerciantes aseguran que sus locales no se han podido abrir ya que no hay clientela y han tenido que buscar otra manera de buscar el alimento. Carmen es una de ellas. Prácticamente no vivimos en nada ahorita, porque nosotros hemos trabajado siempre por el turismo y como ahorita no hay turismo, nuestros locales están cerrados. Según las cifras proporcionadas por la municipalidad, en este cantón de la provincia del Guayas, hasta el momento se han registrado 91 casos de COVID-19, por lo que el alcalde Dani Mite ha tomado medidas, incluso emitiendo una ordenanza para quien no cumpla con la disposición de utilizar mascarillas, guantes y gafas, con una sanción de 8 horas de labor comunitario y, de ser reincidente, el 5% de un salario básico unificado. Cifras que no queremos que suban, cifras que queremos que el gobierno nacional, con toda la ayuda necesaria, esté aquí en el Cantón Playa para que esa cifra no suba. Han decidido mantener el semáforo en rojo hasta por lo menos el 15 de mayo. Y como ven, mercados se encuentran atendiendo, indicando las disposiciones del lugar y sobre todo cumpliendo con el orden y la seguridad con arcos como este para desinfectar. Respetando la norma de ingreso, un número de 20 personas, no más de 15 minutos internos y teniendo también el espacio físico de 1 metro de distancia. Esperan poder pronto abrir las puertas de sus locales, recibir a turistas como antes, con los brazos abiertos, un clima espléndido y gastronomía sin igual, solo que ahora mucho más seguros. Valery Villalba, 24 horas. Las Fuerzas Armadas también colaboran en medio de esta emergencia con la entrega de kits alimenticios para personas vulnerables. Nos vamos a trasladar con Daniela Valencia hasta Carcelén, en el norte de la ciudad, donde se realizan estas entregas. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, en este punto de la ciudad al norte se entregó, el ejército ecuatoriano entregó kits alimenticios a las personas a las que no llega la ayuda. Se trata de vendedores ambulantes, ciudadanos extranjeros que no forman parte de un censo, pues no tienen documentos. El ejército ecuatoriano realizó la entrega de aproximadamente 150 kits. Tienen 700 más para entregar en varios puntos de la ciudad en los próximos días. Escuchemos lo que dijo el comandante general del ejército, Luis Altamirano. Esta colaboración que realiza el ejército lo hace a través de un aporte del personal militar retirado, se encuentra en servicio pasivo, un grupo de oficiales preocupados de la situación que atraviesa la comunidad, especialmente acá en este sector. Nos ha entregado una donación de víveres. Nosotros hemos armado las raciones en el sistema logístico del ejército y estamos entregando aproximadamente cada una de estas. Los miembros del ejército también forman parte de esta primera línea de defensa en contra de la pandemia. Según nos comunicó el comandante general del ejército, Luis Altamirano, al momento ellos registran más de 300 contagios y también 5 fallecimientos. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Para ti también una excelente tarde. Y Ecuador celebra el Día de las Madres este domingo en medio de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Las madres que trabajan en la primera línea de emergencia aprovechan el poco tiempo que tienen mientras realizan su labor para hablar con sus hijos. El amor maternal es un sentimiento que no rompe la cuarentena del coronavirus. Que Diosito le bendiga, mi amor. Quiero mucho, mami. Yo también, mi amor. Yo también le quiero mucho. Marisabel Rojas labora hace 21 años como enfermera en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Aprovecha los pocos espacios que tiene mientras espera a sus pacientes para hablar con su hija de forma virtual. Estoy muy orgullosa de mi mami, estoy totalmente feliz. Marisabel ha estado durante toda la emergencia sanitaria atendiendo a los pacientes con coronavirus que llegan al hospital
El temor de contagiarse hace contraste con la obligación de cumplir con esta labor, que no la hace por un sueldo, sino por verdadera vocación. Seguir luchando por la vida, devolverles la salud. En otra área del mismo hospital está este grupo de mujeres que con sus manos hábiles confeccionan insumos hospitalarios. Verónica habla con nosotros, nos dice que tiene 2 hijos, que es duro dejarlos en casa. Al principio fue bastante complicado, pero ahora ya es un poco más tranquilo. Norma labora como obrera de la recolección de basura en Quito. Le corresponde la zona del Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de la urbe. Es un orgullo nosotros estar trabajando y servir a la comunidad a riesgo de nuestra vida. Ya nos preguntan cómo estamos, entonces siempre estamos al menos con un mensaje en contacto. La llamada en medio de la ardua tarea demuestra que el coronavirus ha obligado a las madres a ser aún más protectoras, pero esta vez contra un enemigo invisible, y saca a flote su valentía inspiradora durante estos tiempos difíciles. Les digo que les amo mucho y que tenemos que ser fuertes. Pero hay madres que no tienen un trabajo para alimentar a sus hijos. Les toca desafiar el intenso sol y el frío de Quito recorriendo calles para vender algo que les permita generar dinero. Me ha tocado vender mascarillas, guantes para poder llevar el sustento a la mesa de mi hogar, para poderles dar de comer a mis hijos. El próximo domingo que celebramos a mamá será diferente. Algunos tendremos que conformarnos con verla por videollamada, pues mientras dure la emergencia están prohibidas las visitas y celebraciones, así como también limitados los abrazos y besos. Pero que esto no sea un impedimento para expresarle nuestro amor eterno. Helen Quiñones, 24 horas. Y los mariachis de Guayaquil ya están listos para trabajar este fin de semana por el Día de las Madres, tras la aprobación de las serenatas por el COE Nacional. Sin embargo, hay un protocolo de 7 puntos que deben cumplir, caso contrario serán sancionados. Esas sentidas melodías que cada segundo domingo de mayo de seguro por su casa se oían, sí se escucharán este fin de semana aún en medio de la emergencia sanitaria. Es que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional el pasado martes decidió aprobar que quienes den serenatas trabajen, aunque de manera excepcional, por el Día de la Madre. Desde entonces cuenta Alberto que el teléfono del Mariachi Imperial no ha parado de sonar, y eso después de más de 50 días aislados, para músicos y cantantes es una esperanza grande. Hemos pasado hambre, todo el mundo lo sabe. Fue por esa realidad que desde el Ministerio de Cultura se quiso impulsar lo que es ahora una valiosa oportunidad. En esta época que es fundamental para el desenvolvimiento de su actividad profesional y de su sustento diario, puedan generar un ingreso con todas las medidas de bioseguridad. Y ellos ya están listos, con los instrumentos afinados, el traje y el sombrero puesto y con mascarilla. Van a contar con gel, alcohol, mascarillas, tapabocas, guantes. Tenemos que cumplir lo que la ley nos dice. El COE emitió el pasado 5 de mayo un protocolo con 7 puntos que precisa quiénes podrán ofrecer las serenatas, con qué permisos y en qué horarios. En el primero se establece que el protocolo estará vigente únicamente los días sábados 9 y domingo 10 de mayo de 9 a 20 horas. No los dejó tan satisfechos por la mística del oficio que llevan años haciendo. Lo nuestro es el sábado más en la noche, nos amanecemos tocando. Es cuando más hay eventos, pero por este año no se va a poder hacer. El segundo punto dice que los únicos músicos que pueden salir a trabajar son los que pertenecen al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. Hay más de 10.000 trabajadores del arte y la cultura inscritos en el RUAC en este momento, pero se pueden inscribir, es un proceso muy sencillo que se puede realizar online. El sexto punto recuerda que no están permitidas las aglomeraciones, lo que significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer dentro de casa. Luisa María Heredia, 24 horas.